Hola a todos, bienvenidos al mensaje de este fin de semana. Quisiera comenzar este mensaje contándoles una historia. En cierta ocasión había un señor que estaba en un estacionamiento, es un señor ya de edad, estaba esperando un cajón del estacionamiento para poder una persona que saliera y él estacionarse. Cuando de repente llega un auto a toda velocidad, ve que hay un carro que está saliendo y rápidamente ocupa el lugar que este señor había estado esperando. Obviamente esto enfureció a esta persona, se sintió muy mal, pero ese joven básicamente se bajó del auto y sin ni siquiera ver y voltear a ver a esta persona, se fue hacia el edificio. Ahora, lo interesante de la historia es que más adelante viene este señor, logra finalmente, después de varios minutos, encontrar un lugar de estacionamiento y llega a su oficina. Allí hay un joven que lo está esperando para una entrevista de trabajo. Y sí, ¿quién creen ustedes que era el joven que iba a ser entrevistado en ese momento? Precisamente el mismo que le robó el cajón de estacionamiento. Y ante esa historia, algunas personas pueden decir, ¡ja! Eso es karma instantáneo. ¿Has escuchado esa expresión alguna vez? ¿Has escuchado la expresión de karma? Eso es karma, eso te pasa porque estás viviendo el karma. Y bueno, esto es algo que vamos a platicar el día de hoy porque de una forma u otra, creo yo que especialmente dentro de los jóvenes he escuchado muy constantemente esta expresión, ¡ja! Karma instantáneo. Es como cuando el estudiante reprueba su examen, el profesor lastimosamente tiene que reprobar el examen y viene más tarde y ese mismo profesor se queda sin gasolina fuera de la escuela. El niño, el alumno piensa, eso es karma instantáneo. Ahora bien, yo sé que puedes platicarme de muchas historias similares a estas. De hecho, tú puedes buscar videos en YouTube, videos en las redes sociales acerca del karma instantáneo y te vas a topar con todo tipo de cosas por ahí. Pero el día de hoy queremos hablar acerca de esto, del karma, y vas a ver que tiene una implicación en realidad muy práctica para nuestras vidas. Ahora bien, yo quiero preguntarte, ¿qué es el karma? Yo sé que lo hemos escuchado, lo vemos en estas situaciones, pero ¿qué es verdaderamente? Bueno, estuve haciendo un poco de investigación y el karma se define, es un término en realidad de la religión dármica. Eso tiene que ver con las religiones del budismo, del hinduismo, es una creencia muy central en estas religiones y básicamente lo definen de esta forma. El karma es una energía trascendente que se genera a partir de los actos de las personas. Y tiene en cierta forma como otros sinónimos y hay gente que le llama el espíritu de justicia, hay otras personas que le llaman el equilibrio, hay otras personas que le llaman la ley de la causa y del efecto y básicamente tiene una premisa que es la que yo quiero ver si de alguna forma te hace sentido o la has escuchado, pero lo que dice es que las acciones de un individuo influyen en el futuro de esa persona. En pocas palabras, si tú eres una buena persona que hace buenas acciones, entonces puedes esperar en el futuro buenas cosas te pasen a ti. Pero por el contrario, si eres una persona que obra mal y hace una mala acción, entonces, ¿qué es lo que puedes esperar en el futuro? Pues malas acciones como consecuencia y como resultado de esas malas acciones que tú mismo has cometido, que yo mismo he cometido. Entonces, es muy interesante porque es una creencia que está ahí, es una creencia que en ciertas partes del mundo es muy popular. Aquí en el hemisferio occidental, pues bueno, lo escuchamos y lo vemos de cierta forma, pero ¿por qué creen ustedes que es importante hablar acerca del karma? Y te repito, hay algo muchísimo más grande que viene después del karma y que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero ¿por qué hablar? Te lo voy a poner de una manera sencilla, porque puede ser que tú seas una persona que
está haciendo ciertas conclusiones en su propia vida de que el sufrimiento que tú estés pasando en este momento, o quizás tú conozcas a una persona que piensa de esta forma, que el sufrimiento que está pasando en términos de salud, o en términos financieros, o en términos de relaciones, o en términos de crisis que pueda estar pasando esa persona, pues es simple y sencillamente un resultado de sus malas acciones anteriores. De sus malas acciones en otros momentos de su vida. Y entonces asumimos o asumen estas personas que el karma es la consecuencia de esas malas acciones. Estoy sufriendo porque he sido una mala persona. Y cuando pensamos de esa forma, en realidad, pues es como la mamá que dice, ay, sabes, yo fui una adolescente tan tremenda, tan rebelde con mis padres, que ahora lo estoy pagando con mi hija, porque ya no sé qué hacer con ella, ya no puedo controlarla, ya no sé cómo lidiar con ella. Y entonces asume que el mal comportamiento y la mala relación y lo complicado de la relación con su hija es porque ella fue de la misma manera con sus padres. Entonces, esa es una creencia que muchas veces es más popular de lo que nosotros podamos imaginar. Ahora, la pregunta que yo te haría es, ¿existe el karma de verdad? Bueno, te lo voy a contar con esta historia, o por lo menos esto es algo divertido que nos pasó. Mi hijo, David, estaba básicamente en un momento ahí en casa y dijo algo. Eso es karma, dijo. Mi esposa le dijo, oye, ¿qué dices? El karma no existe, eso no existe. Entonces, más adelante en el día, resultó una situación en la cual David estaba molestando a Natalie, su hermana menor, y entonces mi esposa le dijo, oye, eso no está bien, no debes hacer eso. Y más adelante, David sufrió un accidente, algo como que se le cayó algo encima, mi esposa lo vio, inmediatamente le dijo, ya ves lo que te pasa por andar molestando a tu hermana. Y entonces David le dijo, pues eso es lo que te decía, mamá, eso es karma. Y bueno, el punto quizás de estas pequeñas historias y de estas ilustraciones de lo que te estoy diciendo, y la verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el pensamiento de Dios con respecto al karma? ¿Existe verdaderamente? ¿Está en la Biblia? ¿Hay alguna indicación de que este pensamiento o esta creencia pueda tener una base bíblica? Pues eso es precisamente lo que quisiera que viéramos hoy. Y lo vamos a hacer a través de una historia verdaderamente fascinante. Una historia en el Antiguo Testamento, miles de años o cientos de años antes de que Jesucristo llegara a la tierra, vivió una familia donde había pues un papá y varios hijos. De hecho, eran 12 hijos en total. Ellos eran los hijos de Jacob. Y estoy hablando de la historia de José y de sus hermanos. Todos conocemos la historia de José. Sabemos qué fue lo que le pasó y lo conocemos como José el soñador, José el niño de la túnica multicolores. Pero en realidad la historia de hoy no nos vamos a concentrar tanto en José como nos vamos a concentrar en sus hermanos. Y te quiero decir cuál es el contexto de esta historia. Básicamente, José tenía una muy mala relación con sus hermanos. Sus hermanos básicamente lo odiaban. Sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos no podían verlo, no podían dirigirse a él. Tenían mucho resentimiento porque en cierta forma Jacob, su padre, expresaba mucho favoritismo por José. Así que estos hermanos fueron creciendo a través de los años, guardando pensamientos, malos sentimientos alrededor de José. Y llegó un momento en que esa emoción que ellos tenían por dentro, que se había en realidad exteriorizado, llegó a ser tan grande que tramaron matarlo. Tramaron deshacerse de él y entonces estaban con la ocasión perfecta en una oportunidad, vieron ese momento perfecto para hacerlo y estaban a punto de quitarle la vida a su propio hermano, cuando uno de ellos recapacitó y dijo, alto, alto, no ganamos nada con matar a nuestro hermano. Lo que debemos hacer verdaderamente es mejor venderlo. Y entonces se les ocurrió la idea de vender a su hermano.
Casualmente, en ese momento estaba pasando una caravana de árabes que iban por ahí y básicamente ellos vendieron a su hermano como un esclavo. Y a partir de ese momento, en la vida de José, no volvió por un buen tiempo a ver a su familia, no volvió a estar en su casa, no volvió a dormir en su cama, no volvió a estar en su país ni siquiera, porque fue llevado como un esclavo a la tierra de Egipto. Y ahí fue vendido y una serie de cosas verdaderamente trágicas empiezan a suceder al punto en que él pasa 13 años de su vida, desde ese momento en que fue vendido como un esclavo, pasó a ser un prisionero olvidado y una persona que quedó en unas circunstancias bastante difíciles. Ahora, eso es lo que estaba pasando desde el punto de vista de José. Sus hermanos tramaron toda una historia, una mentira, una gran mentira. Le dijeron a su padre que había sido devorado por las fieras del campo y engañaron a su padre de esa forma. Le dijeron que su hijo favorito había muerto. Y esto pues simplemente complicó mucho más las cosas. Ahora bien, la historia no se queda ahí. Posteriormente hay una crisis mundial donde el alimento se volvió exageradamente escaso. Para ese entonces, José, de una manera milagrosa, había sido rescatado o redimido de esa prisión en la que estaba, y el mismo faraón lo puso a cargo como el viceministro, como el vicepresidente de toda la nación egipcia. No había nadie en Egipto que tuviera tanto poder como José, solamente el faraón estaba por encima de él. Y lo puso a cargo de este proyecto donde muy sabiamente el gobierno de Egipto había ahorrado mucho grano a lo largo de 7 años de abundancia, y en estos 7 años posteriores de mucha hambre que no solamente pegó en Egipto sino en todo el mundo entero, llegó el momento en el que los hermanos de José no tenían nada que comer. Sus bestias iban a morir, sus esposas iban a morir, sus hijos iban a morir. Ellos necesitaban ir y comprar alimento. Y adivinen dónde tenían que ir a comprar ese alimento. Pues ya pudiste intuir la historia, y lo que pasó es que tuvieron que acudir a Egipto, a ese país, para comprar grano y de esa manera preservar la vida de toda su familia que estaba en Canaán. Así que ellos van sin saber, se topan con José, quien era el administrador de todo este proyecto. José reconoce a sus hermanos en un momento muy impactante para su vida, pero se da cuenta que son ellos y ellos van a comprar ese grano. Así que si tú te pones a pensar en la historia, este es el karma perfecto. Ellos están a punto de recibir lo que se merecen. La crueldad con la que trataron a su hermano, el cinismo con el que le mintieron a su padre, la frialdad con la que trataron esta situación. Simplemente esta era la oportunidad perfecta. Así que lo que vamos a ver en realidad es que José por un momento se da cuenta que ellos son sus hermanos y les pone un poco de presión. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú en los zapatos de José? ¿Qué es lo que haces tú cuando tienes la oportunidad de darle a otra persona su merecido? Sea un compañero conflictivo del trabajo, sea un vecino que es mala onda. ¿Qué es lo que haces en esos momentos? Y lo que vemos que pasó es básicamente que José decidió perdonar a sus hermanos. Y después de una serie de acontecimientos que se dan propiamente, donde inicialmente él los acusa de ser espías, y obtiene más información acerca de su padre, obtiene más información de su hermano Benjamín, que era su hermano tanto de padre como de madre, y entonces les dice: ustedes no han venido aquí para comprar, ustedes han venido aquí para espiar la tierra de Egipto. Así que lo que voy a hacer es que los voy a meter a todos presos. Después cambia su mente y dice: no, solamente voy a dejar a uno preso y el resto va a ir y va a traer a ese hermano menor, y de esa manera ustedes van a comprobar que realmente son inocentes. Así que la historia
Vamos a leer a partir de este momento, Génesis capítulo 42, José les hace esta propuesta y ellos, dice, estuvieron de acuerdo. Y hablando, y esta es la parte más interesante de todo, dice, versículo 21, y hablando entre ellos, dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. ¿Te fijas? Su pensamiento era el pensamiento del karma. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Es exactamente el pensamiento que muchas veces tenemos tú y yo, muchos siglos después. Y fíjate lo que sucede en el versículo 22. Ellos empiezan a tener un conflicto entre ellos. Dice, ¿no les dije yo que no pecaran contra el muchacho? Preguntó Rubén. Rubén era quien había propuesto pues no matarlo y que quiso salvarlo. Pero ustedes no me hicieron caso. Y ahora tenemos que responder por su sangre. Así que, ¿qué es lo que va a hacer José en ese momento? Ellos se merecen el castigo, ellos se merecen que sean encarcelados, ellos se merecen que sean de igual manera desterrados, ellos se merecen no volver a ver a sus esposas, no volver a ver a sus hijos, de verdad merecerían pues pasar por todas las cosas que pasó José mismo. Pero José, lleno de gracia, lleno de perdón, lleno de una relación íntima con Dios, toma una decisión, y esa decisión la vemos en el capítulo 45, versículos 1 y 2 de Génesis. Y dice, José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él le dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Ordenó a todos sus súbditos que salieran, toda la gente de Egipto, y se quedó a solas con sus hermanos en ese salón. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Finalmente él decide revelarse a ellos. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José. ¿Te imaginas ese momento? Cuando les dice, soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Yo no sé cómo hubiera reaccionado yo en ese momento, probablemente de la misma forma, pero ellos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. No lo podían creer, no lo podían creer. Y ahora mira la parte más asombrosa. José les dice, por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Y fíjate la gracia con que José los trata a ellos, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. José reconoció que las circunstancias difíciles en su vida habían sido permitidas por Dios por un propósito más grande que cualquier otra cosa. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín, ya habían para este momento traído a su hermano Benjamín de Canaán, y Benjamín hizo lo mismo. Y fíjate bien esta parte, luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y después comenzaron a hablar libremente con él. Eso es un final inesperado. Eso es un final inédito. Eso es algo realmente sorprendente y mejor que el karma. Porque el karma te dice, tú vas a recibir lo que te mereces. Estos hermanos de José, ¿qué se merecían? La cárcel, el destierro, el desprecio, el castigo, el dolor, el sufrimiento. Eso es lo que ellos merecían. Pero José les brindó la gracia de Dios a ellos. Y la gracia es simple y sencillamente algo que tú no te mereces. No te lo mereces. Los hermanos de José ciertamente no merecían
que se les tratara de esta forma, pero José dice que a cada uno de ellos, yo me imagino ese momento, imagínate que estás filmando esa escena y ves a José acercarse con cada uno de ellos y decirle, hermano, Simeón, y lo abraza y lo besa y llora sobre él y le dice, te perdono, ya no hay nada que tengas que pagar, yo te perdono completamente. Y así se fue con cada uno de ellos. Y a partir de ese momento, lo que José hace es traer a su padre, Jacob, de la tierra de Canaán a Egipto, y a cada uno de sus hermanos les ofrece un carro oficial provisto por el faraón para que puedan irse de regreso y traer a sus bestias, traer a sus hijos, traer a sus esposas cómodamente de regreso. Imagínate, o sea, ellos merecían estar en el penal del Topo Chico, en el penal de lo que tú quieras, pero por el contrario, lo que sucede es que se les brinda vehículos oficiales para que puedan venir cómodos y venir a una tierra nueva, donde van a tener un trabajo, donde van a tener una casa, donde van a tener oportunidades, donde van a tener un nuevo comienzo y donde van a ser salvados de la muerte, porque si no lo hacían iban a morir prácticamente en su tierra. Así que si hay algo que tú te puedes llevar el día de hoy de este mensaje es lo siguiente: el karma o las consecuencias de nuestros errores. El karma avanza implacable en su camino hasta que la gracia lo intercepta. Y eso es algo maravilloso. El karma, la ley de la siembra y la cosecha, las consecuencias por nuestras propias malas decisiones, nos siguen, nos persiguen, están ahí. Pero la gracia de Dios sale al encuentro y nos rescata de un destino completamente oscuro y difícil en nuestra vida. Quiero darte otro ejemplo. Es el caso del ladrón bueno. Esto es una historia del Nuevo Testamento y conocemos la historia del ladrón bueno. En realidad no era un ladrón bueno, simplemente era un criminal que estaba siendo crucificado al lado de Jesucristo, dos de hecho, al menos, que estaban pagando no por ser buenas personas, estaban pagando la justa condena que probablemente sus actos merecían. ¿Qué significa eso? Eso significa que ellos probablemente habían asesinado a una persona, probablemente habían defraudado a una persona, probablemente habían violado a una persona. Yo no sé cuál era el crimen que ese hombre en particular había cometido, pero lo que sí sé es que esa cruz representaba el justo castigo por sus acciones. El karma los estaba alcanzando. Sin embargo, la gracia de Dios se mostró en la cruz de al lado, donde Jesús estaba muriendo por los errores y los pecados precisamente que Él había cometido. Así que la cruz y el karma lo había enviado a la cruz, pero Jesús en su cruz lo estaba enviando al paraíso a través de la decisión de confiar en Él como su Salvador. Así que, ¿qué puedes hacer con esta historia? ¿Qué puedes hacer con este mensaje del día de hoy? ¿Cómo lo puedes aplicar a tu vida? Pues yo te quiero decir, puede ser que tú seas una persona que se ha sentido culpable hasta ahora. Y esa culpa te ha hecho sentirte que lo que te está pasando de malo te lo mereces. Y hasta cierto punto haces una conexión casi lógica entre tus acciones pasadas y lo que te está pasando en este momento. Y cuando ves hacia el futuro, lo ves con temor, porque sabes que las malas decisiones que estás tomando te hacen sentir culpable, por una parte, y al mismo tiempo te hacen pensar que cualquier cosa mala puede venir en cualquier momento en el futuro. De hecho, esto me recuerda también una historia en la cual Jesús iba caminando. Y mientras caminaba, dice Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Y fíjense la respuesta de Jesús. Dijo, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Contestó él, nació ciego para que todos pudieran ver
el poder de Dios en él. Los discípulos pensaban que esa enfermedad que él estaba pasando o esa discapacidad que tenía era fruto o de sus pecados o de los pecados de sus padres. O sea, karma instantáneo o karma un poco retardado. Pero Jesús mostró algo mucho más importante, mucho más grande que la consecuencia de nuestros pecados. Y eso se llama gracia. Así que una de las situaciones en las que puedes estar es que te sientas culpable por tus acciones, por tus faltas, por tus errores. La otra es que, al contrario, te sientas orgulloso por las buenas acciones que has hecho. Y dices, pues me está yendo muy bien, y me está yendo muy bien en mi negocio, en mi trabajo, y estoy ganando mucho dinero, y estoy pasándola muy bien, porque soy una buena persona. Y cuando ves hacia el futuro, dices, pues a mí me tiene que ir bien, porque yo soy una buena persona, de acuerdo a tus estándares, obviamente. Entonces, estas son dos posturas, tanto el que se siente muy orgulloso como el que se siente culpable, que ambas están basadas en las obras. Ambas están basadas en lo que tú hagas por Dios, tus acciones, tus buenas obras, tus buenas acciones. Y una de las cosas importantes que tenemos que reconocer es que el karma y la ley te fuerza a ser y convertirte en una buena persona para poder estar con Dios, para que Dios pueda estar agradado de ti, para que Él te pueda aceptar. El karma, lastimosamente, no te ofrece salvación. No te ofrece la salvación. ¿Y sabes por qué? Pues bueno, el apóstol Pablo lo puso de esta forma en Romanos capítulo 3. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la gloriosa meta establecida por Dios. Nadie de nosotros, ni el Papa, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni ese vecino que es tan buena gente y que tiene un corazón tan bueno, ni esa persona que da con un espíritu tan altruista y tan desinteresado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y para empeorar las cosas, el mismo apóstol Pablo en su carta a Romanos dice lo siguiente, capítulo 6, versículo 23, pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, en pocas palabras, todos somos malos, todos hemos fallado, todos hemos dejado de darle en el blanco, todos nos hemos quedado cortos y todos merecemos la muerte. Cuando este pasaje dice que merecemos la muerte, significa la separación eterna de Dios. Tú y yo merecemos estar separados eternamente de Dios, que el día que muramos no estemos con Él. Eso es lo que merecemos. Pero aquí es donde vienen las buenas noticias. La gracia de Dios intercepta nuestros errores. Y en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, dice lo siguiente, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se ponga orgulloso por muchas cosas buenas que tú hagas. Nunca vas a ser lo suficientemente bueno como para llegar al estándar de Dios. Y eso son malas noticias, porque entonces no tenemos una manera en que nosotros podamos alcanzar la salvación. Pero Dios proveyó una solución. Yo no sé exactamente, para que puedas internalizar esto, cuál es esa cosa que tú has hecho que te hace sentir que Dios nunca podría estar feliz contigo. Yo no sé qué es esa parte de tu historia que tú preferirías borrar y que nadie supiera. No sé qué tan bajo te sientas y qué tan bajo hayas caído, pero lo que sí sé es que hoy tú puedes tener paz con Dios, tú puedes tener una relación perfecta con Él y lo puedes hacer de la siguiente forma, aceptando a Jesús, a Jesucristo como el único Salvador de tu vida. Aceptar a Jesús
significa reconocer lo que Él vino a hacer a esta tierra. Él vino a vivir una vida donde se desacomodó, donde nació, se humilló, sufrió una muerte cruel, injusta, pero Él murió en esa cruz para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, grandes, chicos, medianos, de todos los sabores y de todos los colores. Lo que a ti nunca te gustaría que las demás personas supieran, Él lo perdonó. Él se encargó de borrar esa deuda que tú y yo teníamos en la cruz. Canceló toda esa deuda. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que hoy tú puedes hacer las paces con Dios. Hoy tú puedes empezar a tener una relación con Él de hijo y padre, de absoluto perdón. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Jesús lo puso de esta forma. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y dijo más adelante, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo te quiero hacer esta pregunta. Esa es una pregunta muy personal. ¿Crees en el sacrificio de Jesús en la cruz por ti? No pienses en la humanidad en este momento. ¿Crees que Él vino a perdonarte a ti? ¿Crees que Él vino para rescatarte a ti? Si tú crees en ese sacrificio, entonces la Biblia dice que tú tienes vida eterna. Y si tú depositas tu confianza en ese sacrificio para la salvación, hoy puedes estar seguro que cualquier día que te toque partir de esta tierra, tú vas a estar con Dios. Y yo quiero darte la oportunidad y extenderte la invitación para que puedas decidir el día de hoy aceptar a Jesús como tu Salvador. Quiero que puedas en este momento, ahí donde estás, donde estés viendo o donde estés escuchando este mensaje, quiero que puedas decirle algo como esto a Dios. Díselo en tu mente, díselo en tu corazón, exprésaselo y dile lo siguiente. Señor, reconozco que he fallado, reconozco que soy una persona imperfecta, reconozco que, Señor, he dejado de dar en el blanco de acuerdo a tu estándar y que nunca, por más que yo lo intente, voy a poder lograrlo. Mis buenas obras no me salvan, pero reconozco que en esa cruz tú mostraste la máxima prueba de amor al morir, resucitar al tercer día y perdonar todos y cada uno de mis pecados. Yo hoy acepto ese perdón, acepto ese regalo, acepto tu gracia. Aunque yo me merecía una eternidad separado de ti para siempre, yo acepto tu gracia manifestada en Cristo y por fe acepto ese regalo, lo tomo. Gracias, Señor, por morir por mí en esa cruz. Gracias por enviar a tu Hijo y gracias porque puedo estar seguro que el día que yo muera te voy a ver cara a cara. Y así como José besó a sus hermanos, se alegró por una nueva oportunidad de relación con ellos, de la misma forma, tú nos vas a abrazar como tus hijos, en el nombre de Cristo. Amén. Te quiero decir una cosa, si tú has tomado esta decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador, has tomado la mejor decisión de tu vida. Te felicito. Hay una fiesta en el cielo en este momento por esta realidad que ha sucedido dentro de ti. Puede ser que no hayas experimentado nada místico ni nada raro, pero hay una realidad espiritual y es que tú pasaste de muerte a vida. Tú pasaste de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Y te quiero dar la más cordial bienvenida a la familia de Dios. En Gran Comisión estamos más que felices de poder recibirte. Te animamos a que puedas seguirte conectando y conociendo y aprendiendo de Dios, de tu Padre y de esta nueva vida que Él te da. Hasta la próxima, que estés muy bien.